Bueno, mientras tanto, sí, lo que les quería comentar justamente, cómo el cambio en estas historias puede tener un impacto, pero que realmente tenemos que empezar a cambiar la forma en la que hablamos de las cosas. Esto, bueno, como les decía, acá había puesto, el único libro de teórico que les puse fue este de García Linera, que habla justamente de la issue universal y esta idea de comunidad con menos, que intenta de alguna forma deconstruir y deshacer estas relaciones de dominación y de poder dentro de los grupos de trabajo. Pero también cuando pensamos en lo que le enseñamos a los chicos y cómo pensamos la forma de educar a los chicos y dentro de qué tipo de tradiciones los educamos. Digo, aquí quería mostrarles varios ejemplos. Bueno, The Call of the Wild de Jack London no necesariamente, o sea, no es un libro moderno, pero es parte de esas historias que eh, plantean otra perspectiva. Ahora, me interesa también, por ejemplo, historias como Mi vecino Totoro, que se ha convertido casi eh, en un emblema casi en los últimos años, porque que es una película bastante amigable con el medio ambiente y especies alrededor y que justamente les muestra a los chicos otro tipo de perspectiva. Piensen esto, quizás un ejemplo de... Es un chiste, pero no. Los Simpson, cuando Bart, Lisa y todos los chicos ven a Tommy Daly, Itchy and Scratchy, eh, y siempre hay problemas porque la relación violenta que tienen trae aparejado eh, un tipo de comportamiento violento por parte de los chicos. Bueno, justamente, educados en determinado tipo de historias reflejan determinado otro tipo de historias. Ahora, cuando empezamos a plantear eh, otro tipo de perspectivas y empezamos a mostrar cómo funcionan otras cosas, eh, la mente en los primeros años de vida es sumamente plástica y absorbe muchas cosas. De hecho, el periodo crítico para la absorción del lenguaje, de la lengua materna que hablamos es entre los 3 y los 4 años, así que piensen toda la información que se acumula rápidamente en la mente. Ahora, si exponemos a estímulos diferentes a los niños, como por ejemplo, de nuevo, aquí hay otra historia que me parece que es eh, El pirata Pepe y los animales, que en vez de pensar en llevar a los niños a la granjita, un cuento de historias de granja, piensa en la historia de un niño que defiende a animales de los piratas que quieren venderlos. Estamos dando otras ópticas, estamos pensando en otro tipo de situaciones. De hecho, no lo encontré, lo estuve buscando, pero hace poco había leído un artículo de una chica egipcia que trabajaba sobre un libro para chicos que hablaba sobre la contaminación en el Nilo. Y era un libro que se estaba implementando en las escuelas del Cairo eh, sobre cómo el Nilo un día se fue, lo personificaba, y el Nilo un día decidió irse porque la gente ya no lo quería y le tiraba cosas. Y hay todo un desarrollo histórico puesto con figuritas y dibujos para chicos de entre 4 y 5 años, contando una historia de cómo hacer para recuperar el Nilo. La huida del Nilo se llama el libro. Voy a ver si lo encuentro y también lo subo al Drive. Digo, cuando empezamos a exponer ese tipo de cosas, a los chicos ese tipo de cosas, las historias empiezan a tener un efecto diferente. Digo, en ese tipo de situaciones, por ejemplo, por ahí no tan para niños, pero esta era una película bastante recomendable porque además muchos de los datos que tira tienen que ver no solo con la industria ganadera, sino con otro tipo de industrias y como les comentaba, los nexos entre diferentes tipos de industria y las diferentes agencias.
encargadas de controlar a todas esas industrias, no solo la ganadera, sino a todas las que trabajan a partir de sus subproductos. Esta película fue lanzada por una ONG hace como 5 años y después la tomó también la ONG de DiCaprio y la difundieron bastante. Se las recomiendo también. De hecho, creo que si entra la puedo poner en el drive. Bueno, esto es básicamente un flyer de una ONG vegana, pero lo que quiero que vean también es cómo lo puse particularmente para que vean cómo el impacto de cambiar un poco las historias. Es decir, cuando nuestro entorno u otras especies son básicamente un objeto, se consideran algo muy diferente a nosotros. Entonces, sistemáticamente no es tan difícil realizar ese corte y considerarlas como un objeto. Ahora, cuando nuestras historias empiezan a evidenciar una similitud en algo, empezamos a sentir empatía y sentirnos mucho más cerca de ese asunto. Si no, lo que tenemos es esto, este tipo de contaminación también, que termina también con este tipo de situaciones. Bueno, básicamente lo que quería comentarles era eso y la importancia de cambiar las historias y de hablar desde otra perspectiva de esto. Me gustaría escucharlos ahora ustedes, a ver si tienen preguntas o quieren discutir un poco el tema. Muchas gracias. Gracias, Diego, por la charla. Buen día. Hola, buen día. Yo tenía un Sí, sí. comentario, respecto a los materiales biodegradables o Ujú, supuestamente biodegradables, ujú, que en mi universidad como que hicieron un estudio de biodegradabilidad. O sea, hay muchos productos que dicen somos verdes o tienen su ujú. sello de biodegradabilidad, pero no es como reconocido a nivel internacional. Entonces, eso las empresas venden, ¿verdad? O sea, la gente ahora todo lo que mira que es biodegradable o que es verde, entre comillas, eh, la gente lo compra, ¿verdad? Entonces, lo que me pareció interesante que se hizo la investigación y como de, digamos, 50 productos, uno salió como candidato a ser biodegradable, ni siquiera era que fuera biodegradable, sino que no de ahí los demás ni cerca de cumplir los estándares. Entonces, ¿qué podríamos hacer? O sea, ¿qué se podría hacer ahí? Porque como que como consumidor, sí, por ejemplo, como consumidor, desde que me dieron esa charla e hicieron esa investigación, como que nos enseñaron las, como que los estándares reales, ¿verdad? Porque la gente ahora crea sus estándares, o sus stickers que son biodegradables. Entonces, como, ¿qué se podría hacer en esa situación? Porque sí, sí miro que aparte de que también el no uso de pajilla me parece interesante porque, como decías, están, entre comillas, ayudando al medio ambiente, pero realmente se están ahorrando un costo grandísimo de pajillas. Entonces, ¿qué se puede? O sea, y está bien porque está ayudando al ambiente y pues están ahorrando, pero como, ¿qué se podría hacer para que las empresas realmente cumplan con esos estándares, ¿verdad? O sea, Sí, es complicado porque justamente, digo, hay varias cuestiones a tener en cuenta, ¿no? En general, a ver, que se dejen de usar las pajillas está perfecto, más allá de la razón por la que fueren. Eh, pero como vos decís, justamente, en la mayor parte de los casos siempre es más sencillo o preferible, no, perdón, no preferible, siempre es más sencillo conseguir el sello de aprobación de que el producto es verde, biodegradable o eco-friendly, que realmente conseguirlo como, elaborarlo como biodegradable o eco-friendly. Eh,
es lo mismo que hablábamos el primer día con respecto al tema de las multas. Sí, si la multa es irrisoria, y yo prefiero pagar la multa y seguir contaminando. Me resulta más redituable a mí como empresa hacer eso. Eh, entonces, en principio, sí, esa es una de las razones por las cuales creo que definitivamente tenemos que exigirles a nuestros gobernantes que estas cosas sean serias y que definitivamente cuando se produzca algo sea que tenga el sello de biodegradable, sea efectivamente así. De hecho, por ahora es lo que están haciendo las ONGs. Hay muchas que tienen aplicaciones. Yo tenía una aplicación de una en el teléfono que sirven justamente para eso, para chequear. Tienen listados y vos podés chequear qué tipo de materiales o si realmente los materiales que tienen son biodegradables o no. Porque es todo un tema. De hecho, pasa con muchas cosas. Uno, por ejemplo, en muchos países las etiquetas de galletitas o cualquier otro tipo de alimento tienen que decir obligatoriamente si son libres de gluten, si no tienen maní, si no tienen lácteos. Eh, Ni siquiera por cuestiones que tengan que ver con lo ambiental, solo porque pueden enfermar a la gente. Eh, si uno es alérgico puede estar complicado. Y aún así, aún cuando la etiqueta en muchos casos lo dice, los productos también suelen tener igual estos materiales. Entonces, eh, de nuevo, considero ahí prioritaria la intervención, sí, por supuesto, la toma de conciencia personal, pero la intervención de los organismos de gobierno es imprescindible. O sea, no podemos dejar de exigirles, y tienen que sentir la presión, tienen que sentir que realmente tienen que hacer algo con eso. O sea, es complicado, pero por otro lado también me parece que, justamente como vos comentabas, que el estudio este lo habían hecho en tu universidad. Eh, También me parece que nuestro papel, sobre todo como, no solo como participantes en tanto consumidores, sino también como participantes de esto, desde algún tipo de trabajo académico, también aportar esta perspectiva y decir, bueno, eh, si leemos tal paper o producimos tal cosa, digo, no solo necesariamente con nuestro trabajo dentro de un laboratorio, dentro de un aula o dentro de cualquier tipo digamos, de área específica de investigación, entre comillas. Quiero decir, si leemos tal o cual informe de investigación sobre esto, también cuenta. Creo que también tenemos que generar esta conciencia dentro de nuestros grupos de trabajo también. O sea, es importante evangelizar en algún punto. Porque es la única otra forma en la cual la conciencia respecto de este tipo de cuestiones puede llegar a crecer un poco. Espero haber respondido tu pregunta. Sí, sí, gracias. Sí, no sabía lo de la aplicación, la verdad que interesante. Sí, ahora les paso el nombre. Yo tenía, la tuve que borrar del teléfono porque ya no tenía más lugar para nada, pero sí, hay varias ONGs que tienen aplicaciones diversas donde vos podés chequear si determinados productos son biodegradables, aptos para celíacos, aptos para veganos, aptos para diferentes cosas. Y bueno, esa es una de las formas en las cuales sí se puede contribuir, digo, la tecnología puede contribuir un poco en estos cambios. Aunque, por ejemplo, si vemos de nuevo, la aplicación es útil, pero la aplicación tiene que usarse en un teléfono eh, cuyos materiales en general no solo no son biodegradables, sino que han implicado la muerte en minas y violencia en toda una cadena de trabajo, por lo que implica, por ejemplo, las baterías de litio. En fin, de nuevo, para recordar que todo está totalmente entrelazado y que a veces uno mira solo algo que es la punta del iceberg. No sé si alguien quiere comentar algo más. Sí, yo, Diego. Gracias nada, por la charla y todo. Y también quería, digamos, o sea, como que me quedó una duda con respecto a la postura del fatalismo industrialista, porque pienso,
o sea, toda esa parte de la ciencia, digamos, verde, ¿no? Que busca, no sé, hacer plásticos biodegradables o hacer que los procesos, qué sé yo, emitan menos dióxido de carbono y toda esa parte, digamos, entra dentro de lo que el fatalismo industrialista piensa como, digamos, como la solución. Mirá, Y por otro lado, usted- otra también, sí. perdón, no, decime, No, te no, respondo enseguida. una cortita. Decime. Que no estamos, digamos, muy en el fondo como para poder salir de un sistema así, digamos, qué sé yo, que emite muchos gases, que es súper contaminante, digamos, que no estamos ya muy metidos como para poder salir. Bien. Listo, era eso, gracias. Muy buenas preguntas las dos. Gracias. Para empezar, con respecto al fatalismo industrialista, yo por eso les había puesto, también les había hablado un poco de la perspectiva del cientificismo. Digo, no todos, yo no creo, y de hecho eh, hay evidencias de esto, no todos los investigadores que tratan de generar productos biodegradables o que trabajan de alguna forma por una ciencia verde, entre comillas, están necesariamente incluidos dentro de este fatalismo industrialista. O sea, hay gente que sí piensa esto por otro lado. Lo que me interesaba en realidad que tuvieran en cuenta de esto es que sí hay una gran porción de la ciencia que está financiada por este fatalismo industrialista y que lo que hace es básicamente trabajar en función de las necesidades que las industrias les ponen. Ahora, no todo lo producido en ese marco necesariamente va a ser malo. Digo, pero por eso es que hay que tomar cada cosa con pinzas y verificarla tanto como se pueda. En general, justamente lo que me parece que hace complicado el asunto es ver el financiamiento y el direccionamiento que muchas investigaciones tienen, porque se hacen dentro del marco de ese fatalismo industrialista y están financiadas por la industria. Es decir, como veíamos en el flyer de la Cámara Cárnica, si la investigación proviene de adentro, o sea, está financiada con plata de adentro, y en general la industria no te va a dejar decir que sería sumamente beneficioso algo que va en contra de sus intereses. Entonces ya hay un proceso de selección interno en ese sentido. Pero, como en todo, hay disidencias. Qué sé yo, todo es como para analizarlo y tomarlo en cuenta. Y con respecto al segundo punto que me preguntabas, de hecho, acá también tengo una anécdota personal en algún punto eh, que sí, probablemente creo que quizás estemos demasiado al fondo como para salir, pero bueno, la otra opción es sentarnos a terminar de contaminar y destruir todo y ver cuánto tiempo podemos durar. En este congreso del año pasado que les comentaba, donde este conocido mío me contó la anécdota de la casa en Suecia, en algún momento también surgió esto de, bueno, ¿qué perspectiva tenemos? ¿Vamos a llegar a solucionar esto con tan poco tiempo? Y en general en todas las discusiones la opinión común era que no, pero que de alguna forma trabajábamos para los sobrevivientes y para que lo que salga de esto, por triste que parezca, la gente que sobreviva tenga una perspectiva diferente de la que tuvimos nosotros y pueda hacer cosas diferentes. Digo, qué sé yo, eso fue lo que salió de un montón de charlas durante varios días. No tiene necesariamente que ser así, pero bueno, esa es en algún punto mi opinión. Bien, genial. Mil gracias por todo. Gracias a vos. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. ¿Tiene alguna opinión, insulto? Todo es bienvenido.
También les aclaro que pueden no estar de acuerdo con lo que yo digo, esto es simplemente mi perspectiva y es lo que yo trabajé y me pareció importante mostrar, pero si no están de acuerdo pueden decir directamente que todo les parece mal y no podemos discutirlo, no hay ningún problema. Pues yo tenía todavía tengo el dilema, ¿verdad? El problema de la instalación de hidroeléctricas o de oleoductos, ¿verdad? Porque eh, siento, o sea, las comunidades como que se oponen a eso, obviamente, ¿verdad? Por los recursos y todo eso. Pero todavía tengo el dilema social, pero también el beneficio, o sea, tanto el beneficio que tiene socialmente, pero también como la parte mala, ¿verdad? Pero ¿crees que hay una forma como de una construcción de un oleoducto o de una instalación de hidroeléctrica que se pueda hacer de manera correcta y que tenga beneficios para ambos lados, tanto para la industria como para lo social? ¿O está muy difícil la parte, pues por la contaminación y todo que producen esos oleoductos? Es que esa en realidad es un poco la perspectiva del fatalismo industrialista, que tenga beneficios para los dos y nunca termina Ajá. siendo un beneficio para ambos lados. Sí, es complicado y la verdad es que un poco en línea con la perspectiva negativa de la pregunta que me habían hecho recién, yo creo que no solo no vamos a llegar a cambiar esto, sino que en el mejor de los casos, si queremos hacerlo, las medidas van a implicar problemas para grandes grupos. Es decir, va a haber que hacer un corte por lo sano, por decirlo de alguna forma, y decir, bueno, mucha gente se va a quedar sin trabajo, incluso mucha gente se va a morir, porque está muy complicado el tema. O sea, no estamos ya en una etapa en la que tuvimos tiempo de hacer cambios y que todo saliera de forma más o menos bien para todos, pero ahora ya no estamos en ese momento. Ahora ya casi te diría que no es una batalla por el bienestar, sino por la supervivencia, porque si lo pensamos, creo que lo debo haber mencionado en algún momento, pero somos una especie fuera de control. O sea, somos una plaga, literalmente. La tasa de crecimiento de la población humana es desproporcionada en comparación con cualquier otra especie, que de hecho todas las demás especies se están reduciendo porque nosotros nos estamos expandiendo cada vez más. Entonces, pensar que existe algún tipo de equilibrio a eso es que a través de la industria y por ahí se pueden dar algún tipo de ganancia menor a la industria, pero ahí también es importante pensar justamente esa lógica del capitalismo ligada al fatalismo industrialista, en la que no quieren perder nunca. Es decir, en vez de una central hidroeléctrica, por ahí lo que se puede hacer justamente es poner una central eólica y poner, ¿cómo se llama? Molinos que generen ese tipo de energía y empezar a volcarse a ese tipo de energía. Se puede hacer un plan como para que la industria tampoco pierda necesariamente, pero como la diferencia en términos económicos va a ser enorme, al menos en los primeros momentos, y la lógica de la industria y de la industria capitalista es saquemos la mayor cantidad de dinero posible, la mayor cantidad de tiempo posible, van a intentar hacer durar su sistema hasta que no dé para más. Entonces ahí es donde se requiere una intervención fuerte del gobierno, digo, de los gobiernos en general. Digo, pero insisto, eso es lo que a mí me parece. Sí, o sea, es que también tenía como la energía eólica, como que estaba viendo que, por ejemplo, sí afecta mucho al área de los pájaros, ¿verdad? Porque obviamente las aves se van a chocar ahí. O entonces como que
o sea, hay un montón de energías renovables, pero ya cuando se pone a ver a fondo, todas también tienen consecuencias, tal vez no son emisiones, pero Sí, sí, es cierto, pero bueno, por ejemplo, el tema de los campos eólicos con los pájaros, creo que las otras especies suelen ser un poco más inteligentes que nosotros y no tropiezan dos veces con la misma piedra y suelen moverse. Pero sí, es cierto, totalmente cierto lo que decís. Todo tiene consecuencias de algún tipo. Creo que en todo caso, eh, las evaluaciones de impacto para ver cuáles son las más adecuadas a cada región eh, deberían estar hechas, sí, también por comités independientes, porque lo que muchas veces pasa es que, sobre todo yo he tenido conocimiento directo de cómo algunas cosas, no voy a dar nombres, pero de cómo en general los comités de evaluaciones de impacto están pagados o muy ligados a las industrias en general. Digo, entonces, el resultado de esa evaluación de impacto, de la evaluación de impacto que hace ese comité, tiene que ver con una cuestión de conveniencia de la industria dada y no realmente del impacto que puedan tener. Digo, de nuevo, creo que también tenemos que reformular nosotros nuestra relación con nuestros propios gobernantes, como para ver, eh, para mejorar este tipo de cosas. Digo, va por los dos lados. Buenas tardes. ¿No puede Bueno, ser un principio de solución a todo este problema como una reeducación de la sociedad en general? Porque es como que hay en mi opinión, un consumismo excesivo. Consumimos de más, ya sea en alimentos, en tecnología o en lo que sea. Entonces, enseñar y educar a la sociedad a consumir lo que necesita realmente haría que haya menos producción. Quizás también acá entra lo de la industria. A la industria no le conviene esto y ahí habría un dilema, pero empezar a educarnos nosotros y empezar a consumir lo que necesitamos. Creo que acá en pandemia se vio que hay muchas cosas que no son innecesarias y por ahí sería un principio de solución para todo esto y no tan extremo como, bueno, dejar de producir esto, sino producir lo que necesitamos y tener un límite en todo y que no sea un constante. No sé si tiene lógica lo que estoy pensando. sí, sí, es que de hecho justamente eso es lo que planteaba con el tema de nuevos discursos y nuevas historias. Digo, porque a veces, digamos, cuando hablamos de reeducar, eh, digo, tenemos que pensar específicamente en qué niveles estamos pensando, ¿no? Es decir, porque formar, por ejemplo, profesionales en una lógica diferente, eh, conllevaría también que haya gente que haya sido formada. A ver, pasa muchísimo en las universidades que justamente, y en muchos organismos públicos, que la gente que viene trabajando y la gente que viene educando está formada en esa tradición anterior donde, bueno, dentro de un industrialismo fatalista y le cuesta salir de eso. Entonces, ¿cómo salimos del círculo? Bueno, necesitamos empezar a tener gente que empiece a pensar desde otra perspectiva para poder generar este cambio. Y por eso, justamente, una de las cosas que parecía más importante dentro de mi perspectiva tenía que ver con generar otras historias contándoselas desde a los chicos, perdón. O sea, desde que son chicos, en vez de contarles eh, acerca de el granjero y la vaca y estas cosas, contarles justamente, por ejemplo, como el cuento Un viaje para chicos español que tenía puesto yo ahí, como las aventuras de un chico que lucha contra los piratas para que dejen de vender a los animales. Digo, esa es una, pero justamente como la de Mi vecino Totoro, la película esa que es fantástica, se las recomiendo mucho. Eh, Otras perspectivas que desde chicos nos hagan pensar nuestra relación con el entorno desde otro punto de vista. Pero sí, básicamente creo que esa es como la solución más efectiva y duradera, pensar realmente en educar de otra forma, en cambiar la forma en que decimos y contamos las cosas
a partir de una educación diferente. En eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Bueno. ¿Alguien más? ¿Algo que me haya quedado sin responder? Bueno, si no hay más preguntas, consultas o cualquier aporte que quieran hacer, los dejo libres y nada, les agradezco mucho su participación y estoy a su disposición para lo que necesiten. Ahora ya estoy subiendo las filminas al Drive y está mi correo ahí para que puedan cualquier cosa escribirme, contactarme y podemos seguir charlando en otro ámbito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Gracias. Muy Muchas bueno el gracias. curso, muchas gracias. Gracias a vos, Diego. ustedes. Hasta luego, gracias.